has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Seguimos con la lectura del Evangelio de San Juan. Pues hoy día nos toca el último capítulo, el capítulo 21. Tiene 25 versos. Juan, el discípulo amado, el autor que lleva su nombre, el autor de la primera carta, de la segunda carta, de la tercera carta, el autor de Apocalipsis, el libro de Revelación. Pues testigo ocular fue, caminó, comió con Jesús, vio señales y milagros, escuchó la voz de su maestro. Él estuvo ahí junto con los demás y él escribe su libro para que tú y yo sigamos a Jesucristo, solo a Él, y que en Él seamos pescadores de hombres y mujeres. Capítulo 21. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se habían despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun 100 tantos. La red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro y te llevará donde no quieres.
Esto dijo cuando a entender que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose, Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si él quiere, hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Capítulo 21. El Evangelio de San Juan. Capítulo 21 tiene solo 25 versos. El 20 observamos la narración de Juan, el discípulo amado, sobre la tumba vacía, María Magdalena recibiendo la indicación de Jesús que vaya a contar las buenas noticias. El gozo de los discípulos, los que no creyeron, en el caso de Tomás, también tuvieron la oportunidad, Tomás, de meter su mano, su dedo en las huellas de los clavos de las manos de Jesús. Jesús tuvo que decirle, bienaventurados a los que no vieron y creyeron. Y vimos el verso 31 del mismo capítulo 20, que resaltando el propósito de su escrito. Juan resalta el objetivo, por lo cual él escribe, para que todo aquel que leyera, escuchara, creyera que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él, en su nombre, se tenga vida. Ahora estamos en el capítulo 21, último capítulo. Una hermosa escena, bellísima. Jesús acercándose a sus discípulos y diciéndoles si tenían algo que compartir de comer. Y los discípulos le dijeron, no tenemos nada. Toda la noche hemos pescado y no hemos cogido, no hemos pescado nada. Entonces Jesús, en el verso 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos ni siquiera lo habían reconocido que es su maestro.
y era la tercera vez que estaba presentando a ellos. Echad la red a la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. A la palabra del Mesías, echan la red a la derecha y pescan muchísimos peces. Pero lo más precioso para mí, cuando están ellos ya en tierra, ven brasas de fuego y un pez encima. Jesús ya estaba cocinando. Qué precioso, ¿verdad? Al descender a tierra, verso 9, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús estaba ya cocinando, preparando la comida, la cena, para compartir con sus discípulos. Ya estaba. Pero algo dijo en el verso 10. Traed de los peces que acabáis de pescar. Traigan de los peces que acaban de pescar. Para agregar, ¿no es cierto? Pero aún así todavía no entendían, no sabían, no lo reconocían, que era su maestro, Jesús de Nazaret, el Galileo, el que había sido crucificado, pero ha resucitado. Y su tumba está vacía. En el verso 12 les dijo Jesús, venid, comed. Vengan, coman. Qué preciosa escena. Y nadie se atrevía a decir si era el maestro. ¿Tú eres? En el verso 13, Jesús tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Era la tercera vez que se presentaba a sus discípulos resucitado. Pero Juan demuestra en su escritura el amor tan grande de su maestro por ellos, fortaleciéndoles su fe, Y había resucitado Jesús, pero sabía que sus discípulos todavía estaban nerviosos, dudosos, aun cuando se fueron a pescar, y toda la noche se pasaron pescando y no pescaron nada. Jesús ahí presente con ellos para aumentar su fe. Él mismo preparando las brasas, colocando un pez, luego diciéndoles, traigan los peces que han pescado. Él mismo sirviéndoles. Él vino a servir y a no ser servido. El Hijo de Dios. Resaltamos en esta parte del capítulo 21. Enseñanza que
quede para tu vida, para eternidad, para que lo compartas con los tuyos, con los amigos, con aquellos que no conocen a Jesús de Nazaret. Que Él resucitó, que Él se presentó a sus discípulos para fortalecerles su fe, tan pobre la fe como también la de nosotros, que se enfría, se empobrece nuestra fe. En estos tiempos tan difíciles, tan complicados que vivimos. Pero no es el único tiempo difícil. Los tiempos son difíciles y serán difíciles porque es parte de la vida. Pero Jesús está ahí para fortalecer la fe. Tenemos que creer, tenemos que seguirlo, tenemos que aceptarlo. Qué preciosa escena. Jesús preparando la brasa, colocando el pez y diciéndoles, traigan más peces que han pescado para agregar. Él dándoles de comer el pez, el pan, los peces, los panes a sus discípulos. Él diciéndoles, tiren la red al lado derecho, que ahí están los peces. Jesús fortaleciendo la fe de sus discípulos. Luego viene la responsabilidad que le da a sus discípulos para cuidar de sus ovejas de Jesús, del rebaño, de todos aquellos que creyeron, que creen y creerán en su nombre. Jesús tiene cuidado de nosotros. Bueno, ahí está Pedro y ahí está Juan, el apóstol. Y Juan resalta de nuevo el objetivo de su escritura en el verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, a las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hay muchas cosas, dice él, señales, milagros, palabras, mucho que no cabrían los libros en el mundo, dice. Pero justamente este es escrito. Eso lo dice en el verso 20, 31. Esto es escrito. En el 20, 21. ¿Para qué creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre? Jesús aumentando la fe de sus discípulos. Eso es lo que está mostrando Juan, el escritor. Y enfatiza que Jesús hizo muchas otras cosas, que faltaría libros en el mundo para escribir, para contar, para narrar. Yo pienso también cuando leo la Biblia, los evangelios, lo que está escrito, estos libros, ¿no? Si esto es la gente, hay muchos leyendo, teniéndolo de memoria, no lo creen, no lo hacen suya. ¿De qué sirve tantos libros? Miles de libros. Miles. Sí, ni lo más sencillo, ni una palabra va a creer. Y todo esto es por fe.
La fe viene por el oír la palabra de Dios, leyendo, escuchando, creyendo como un niño. Juan escribe su libro con mucha sencillez. En el capítulo 1 vemos cuando él escribe el testimonio de Juan el Bautista, que menciona en el 1:29, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan está preocupado de que la persona que lea este escrito reconozca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que lo siga, que lo ame y que desee hablar a otros de lo que Jesús hace en la vida de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan en el capítulo 4, su encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Ella sedienta de amor verdadero, amor real, Solo Jesucristo, el amor de Dios, que no lo tenía. Es nuestra esperanza. Jesús es nuestro consuelo. El gozo, es nuestro amor Dios, verdadero, nuestro sanador por siempre, nuestro Cordero que quita el pecado del mundo, en este capítulo 21, Salvador, Redentor. Remarcamos Jesús fortaleciendo la fe de sus discípulos, de nuevo presentándose por tercera vez resucitado. Él mismo preparando la comida, las brasas, el pescado, el pan, y luego diciendo: traigan los peces que ustedes han cogido, han pescado, para aumentar. También preocupado por los discípulos, por los que quedan y los que van a seguir creyendo por la palabra de ellos, y los que seguirán creyendo por la palabra tuya y la mía, que seguimos a Cristo. Que Jesús fortalezca nuestra fe ahora. Que Jesús nos haga pescadores de hombres y mujeres, de niños, adolescentes, sin distinción de clase, sin distinción de raza, de credo. Entonces, le dejo con dos enseñanzas. El verso 6, cuando Jesús les dice: echen la red a la derecha, donde fortalece la fe de los discípulos. El verso 25, donde termina diciendo que hay mucho que contar, escribir, narrar, de muchos sucesos, milagros, obras, señales que hizo Jesús, que faltarían libros para escribir. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Le recalco, le reitero: lea su Biblia, vuelva a leer. Estamos en un proceso de aprendizaje. Nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. Yo sigo aprendiendo. Los que tienen muchos años leyendo la Biblia siguen aprendiendo. Y hay otros que leen y lo tienen de memoria, pero no lo tienen en el corazón. Y no pueden enseñarlo. Simplemente se convirtió en una religión. Pero Jesús
no es religión, Jesús es vida. Al inicio de este video les puse la canción Pescador de Hombres, una canción con bonita letra, que Jesús nos ha dejado un legado de que podamos transmitir su amor a otros y ganemos vidas para su reino, no para nosotros. Las personas son de Dios, son de Cristo, no son nuestras. Nosotros somos instrumentos, nada más, instrumentos en su mano, instrumentos. Entonces les dejo que puedan seguir leyendo y vuelvan a leerlo. Vale la pena seguir leyendo. Cuando no termine, siga leyendo los otros libros. Lea cada uno de los libros, de los 66 libros. Compártalo, lo aprendido. Jesús fortalece la fe. Yo quiero también que en este momento siga fortaleciendo mi fe. Y tú también necesitas que Jesús fortalezca tu fe para poder afrontar todas las tormentas que nos vengan, todas las tormentas, las dificultades que nos toca vivir. Es parte de la vida. Dios te bendiga.